capítulo 3, verso 16. Jesús vino a salvar al mundo, es el título de este mensaje. Jesús vino a salvar al mundo. Y leemos San Juan, el versículo 16, muy conocido, pero yo veo que este versículo puede ser como la base, el fundamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Padre, bendice esta palabra, Señor. Bendícelo, Padre, en los corazones de quienes leen y de quienes oyen y de quienes guardan esta palabra, que es para vida y vida eterna, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento. Bendito sea Dios. Hermanos, tenemos esta palabra, esta fuente inagotable que sale, que brota del mismo corazón de Dios para el mundo entero. ¿Y quién es el mundo? ¿Serán los cristianos? ¿Los católicos? ¿Los musulmanes? ¿Los árabes? No. El mundo son todas las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, cristianos, no cristianos, religiosos, personas buenas, personas malas, blancos, negros, amarillos, cobrizos. Ese es el mundo. Porque aquí la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos pueden ser salvos. Todo el que desea ser salvo puede serlo. Sin embargo, hermanos, hay ciertos tipos de personas a las cuales Dios no puede salvar. Y vamos a enumerar a 6 grupos de personas a las cuales Dios no puede salvar. Él quiere salvar, pero no puede salvar. Como el caso de Judas, por ejemplo, como el caso de Nerón, como el caso de Saúl, y como hay muchos otros casos que estando ya en las puertas del cielo, descendieron no solo a las puertas del infierno, sino al infierno mismo. Y allí están ahora, como Pilato, por ejemplo, teniendo la gran oportunidad de entrevistar al Verbo de Dios, al Dios mismo hecho carne, teniendo la oportunidad, habiéndole anticipado su esposa, habiéndole dicho, no tengas nada que ver con ese justo. Sin embargo, él se jactó. Por eso vamos a ver este tipo de personas, hermanos, hoy, que es imposible para Dios, mire. Para Dios todo es posible, lo sabemos. Todo puede hacer Dios. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede violar la voluntad humana. Y eso se llama la impotencia del omnipotente. Tal es el caso. Pilato le dijo, yo tengo la autoridad de soltarte o condenarte, estando frente a Jesús.
y teniendo las indicaciones. Entonces, vamos a ver estos 6 tipos de personas y vamos a ver porque, hermanos, a veces nosotros nos creemos ciertas personas y no lo somos. Entonces vamos a ver brevemente este tipo de personas. Primer grupo, tenemos a los autoderechos. ¿Quiénes son los autoderechos? Los autoderechos son aquellos que creen salvarse por sus obras, por lo que ellos hacen, y rechazan la obra perfecta y única en el mundo para nosotros, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que ellos no quieren aceptar. Ellos no quieren someterse al Hijo de Dios, al unigénito Jesucristo. Ellos quieren mantener su salvación por su propia cuenta. Y nosotros sabemos, hermano, que aparte del sacrificio de Jesucristo, nadie puede ser salvo. No hay otra opción, no lo hay. Sin embargo, estas personas piensan que sí. Entonces, estos son, hermanos, los autoderechos. Y Jesús nos da una descripción en Lucas 18 sobre el fariseo y el publicano. Jesús dijo de la siguiente manera: 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo. A ver, siéntense, hija, siéntense. Uno era fariseo. Este era un autoderecho. Él se creía lo máximo. Y oraba a Dios de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo no soy como los hombres. Ni siquiera soy como este fariseo, ladrón, cobrador de impuestos. Yo no soy fornicario. Yo no soy religioso. Yo doy mis diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces por semana. No soy como este. Mientras que Jesús refirió al publicano, dice que este hombre estaba atrás. No se atrevía ni a levantar los ojos por reverencia a Dios. El otro sí, el otro miraba a un lado y a otro lado y miraba a las personas y juzgaba según las apariencias. Este fariseo dice que golpeándose el pecho decía: Señor, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Perdona mi pecado. Ten piedad, ten misericordia de mí, Señor. Jesús dijo: entre estos 2 hombres, el publicano descendió perdonado y limpio a su casa, mientras que el fariseo, en su justicia, no fue perdonado. Entonces ahí tenemos, hermanos, los autoderechos. Los autoderechos se creen lo máximo. Se creen las personas intachables. Entran a un lugar y miran a todo el mundo y piensan que son mejores que los demás. No, es que a mí me criaron de esta manera. Es que yo no comí nunca pan frío. Yo nunca caminé sin zapatos. Y empiezan, hermanos, a testificar lo que realmente piensan que son. Ellos se exaltan y el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que se enaltece
será humillado. Y todo el que se humilla será exaltado. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor mantenerse humilde. Y el humilde no habla, el humilde no dice yo soy humilde. El humilde es humilde por naturaleza, no porque dice ser humilde. Entonces, hermanos, estos autoderechos se gozan en la exaltación, dice, son orgullosos, arrogantes, presumidos. Estos no pueden ser salvados. A estos el Señor les dirá en aquel día, en el día del juicio, cuando ellos digan, ahí está, en Mateo 7, cuando ellos digan, Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos cosas maravillosas, y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Entonces tengamos cuidado por ese lado. ¿Qué es la iniquidad? Lo hemos explicado en el discipulado. ¿Qué es la iniquidad? Hay 3 tipos de pecados que nosotros muchas veces podemos sobrellevar sobre nuestro cristianismo. Una es la iniquidad. La iniquidad es aquello que arrastramos nosotros desde nuestros antepasados. Hay espíritus de iniquidad que apenas se engendra la persona, es un embrión, ya esa iniquidad se transmite. El otro pecado es el pecado de rebelión o desobediencia. Cuando uno se rebela contra las cosas de Dios. Y lo otro es los pecados que nosotros cometemos desde que tenemos el uso y razón que conocemos. Entonces, cuando dice, hermanos, hacedores de iniquidad, le dice a los fariseos, escribas y fariseos, ¿qué le está diciendo? El Señor le está diciendo, ustedes son los que arrastran el pecado de iniquidad y lo llevan en su corazón como marca. No son hijos de Dios, son hijos de Adán, llenos de iniquidad. Entonces, esto es un tipo de personas de los autoderechos. Jesús en aquel día les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes que practican la ley de Dios, lo practican para ser vistos de los demás, pero no la practican por amor a Dios, sino por amor al trato, por amor a conservar la posición. Ustedes, les dijo el Señor, que cierran la puerta en la cara de la gente. Mire lo que le dice. Ustedes religiosos son los que cierran las puertas del cielo en la cara de la gente, donde ustedes mismos no entran, ni quieren dejar entrar a los que quieren entrar. Cuidado con eso, hermanos. Hay mucha gente que da pésimo testimonio del cristianismo. Entran en las iglesias, simulan ser cristianos, pero tienen una lengua terrible, un comportamiento que da tristeza. Y la gente lo mira, porque la gente observa todo el que dice ser cristiano. Entonces, qué bonito es, hermanos, cuando la gente diga, este es diferente, en esta persona hay algo diferente, en esta persona yo puedo notar la presencia de Dios. Pero qué triste es, hermano, cuando la gente diga, en este no veo la presencia de Dios.
veo la presencia de demonios. Y por eso que la gente dice, para ser como ese, mejor estoy. Entonces, a ese tipo de fariseos el Señor le dijo, ustedes van tras un prosélito, y eso es lo que hacen. Se convierte un alma y van a buscarlo. Y cuando lo buscan, el Señor les dijo, ustedes lo hacen 2 veces más hijo del infierno que lo que era antes. Entonces, cuidado con este tipo. Jesús le dirá en aquel día, apártense de mí. Y cuando el Señor le dice, apártense de mí, esa frase, apártense de mí, hermano, es un rechazo directo del Dios divino. Es un rechazo directo contra las personas. Es un alejamiento. Dios le está diciendo la participación de esa gente. Apártense, aléjense. Ustedes están separados de Dios, no tienen nada que ver con el reino de los cielos. La distancia, la separación de Dios indica muerte. Por eso que el Señor le dice, apártense. Ustedes no son del reino. Ustedes no se acerquen, porque no lo son. Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo. Les dijo. Y a veces nosotros pensamos y decimos, el Señor me llamó. Es cierto. Pero no nos olvidemos que el Señor también llamó a Judas. Por eso aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo hizo su tesorero. Hombre de confianza. Pero Jesús sabía que no era del reino de los cielos. Por eso tenga cuidado. Cuando Judas no estaba en el grupo, solamente quedaban los 11. Y cuando Judas iba a hacer alguna diligencia, el Señor les hablaba a los discípulos de su entrada en el reino de los cielos. Y no les hablaba cuando Judas estaba ahí. Porque Judas no pertenecía al reino de los cielos. Entonces hay mucha gente que dice, ay, pero a mí Dios no me habla, hace días no me habla. Dios ya no habla con estas personas. Porque es el Espíritu el que alerta. Es el Espíritu el que despierta. Es el Espíritu el que lo incomoda a veces para levantarse a orar. Pero hay gente que dice, ya el Señor no me habla. Y a este tipo de personas el Señor ya no les habla. Porque contristaron al Espíritu y encima contristaron al Espíritu. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado. O les está hablando Dios o les está hablando otro espíritu. Entonces tengamos cuidado con los autoderechos. Aquellos que son suficientes, no necesitan de Cristo. Entonces, hay un mensaje, este es un mensaje para la iglesia, que debemos poner mucha atención. Dejar de confiar en nosotros, dejar de confiar en lo que hacemos. No, es que yo en la iglesia tengo 4 o 5 ministerios. Y a veces uno habla, pero no se trata de tener cargos, sino de estar bien en la presencia de Dios. De que usted sienta la presencia de Dios en su vida, de que usted se quebrante en la presencia de Dios, de que usted llore en la presencia de Dios. Entonces yo te pregunto, iglesia, ¿hace cuántos días que usted no se quebranta delante de la presencia de Dios?
¿Hace cuántos días que usted no siente la presencia de Dios cuando ora, cuando alaba, cuando adora? ¿Hace cuántos días que el Señor no le habla, no le inspira? ¿Puede decir que su comunión con Dios es al 100%? ¿Puede decir que anda en la presencia de Dios? Entonces, este es un mensaje para la iglesia, hermano. La presencia de Dios tiene que ser permanente en el cristiano, mayormente en los que tienen ministerio. Escuchaba en esta mañana atentamente a Luis. Hay una palabra, esa es la palabra en que Dios habla. Y cuando Dios te pone una palabra en el corazón, no te deja quieto. Te quema por dentro hasta que lo tienes que liberar esa palabra. Sacarlo fuera y decirle a los que tienes que decirle. Entonces Dios te dará más. Pero si cierres esa palabra, no se lo das, porque Dios te lo da. No para que lo guardes, sino para que lo des. Y si lo guardas, el Señor te da otra vez. Si lo guardas, el Señor te da. Pero si lo sigues guardando, el Señor ya no te da. ¿Para qué? Entonces, este es un mensaje, hermanos, para nosotros. No confiar por nuestras obras. No confiar, hermanos amados, que el hecho de que yo hago obras dentro de la iglesia me sea de boleto para el cielo. No, no es así. Entonces, mientras que los autoderechos creen que ese es su respaldo, y tengamos cuidado, porque no es la exaltación de Dios en sus obras, sino es la exaltación del yo, ese yo humano, ese yo carnal. Eso hay que evitarlo. No yo. Mejor callado, trabaje para Dios. Porque hay en la iglesia, hermano, hay hermanos que no vemos su trabajo. ¿Y por qué digo eso? Porque hay hermanos que están orando por el pastor, ayunan por el pastor, ayunan por la junta de ancianos, ayunan, oran por la evangelización, ayunan, oran por su iglesia, por los ministerios. Ellos lo hacen en secreto, en sus aposentos. Ahí están, no se ve el trabajo, pero Dios lo ve. Y Dios premia eso. Por eso dice esa palabra de esta mañana tan bonita en Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia, para que haciendo la voluntad de Dios, mire, esa es la voluntad de Dios, para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis, ¿qué? La promesa, el premio, el pago que da Dios. Bendito sea Dios. Muy bien. Entonces, este tipo, hermanos, de autoderechos, los fariseos, dicen que no obedecen la ley de Dios por respeto a Dios, por amor a Dios, sino que ellos lo hacen para que vean la gente y ellos mantengan sus privilegios, mantengan, hermanos, esa posición, que la gente los salude, que la gente los respete, pero no por Dios, sino por mantener su ego, mantener su título personal. Y eso no es recomendable porque no tiene recompensa
de parte de Dios. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Bendito sea Dios. Los otros que tenemos son los incrédulos. Estamos hablando de las personas a las que Dios no puede salvar. Unos son los autoderechos, aquellos que se creen que por lo que ellos hacen van al cielo. No por lo que hizo Cristo, sino por lo que ellos hacen. Y se jactan. Y nadie es salvo por obras, dijo el Señor, para que nadie se gloríe en su presencia. Para que nadie cuando llegue a los cielos diga, sí, Señor, yo sé que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, yo sé que derramó su sangre, yo sé, pero yo también hice esto y esto y esto y aquello. Entonces no entran al cielo, hermano, por gracia, sino por sus obras. En ese caso al Señor le están diciendo a esta persona, muy bien, Jesús murió en la cruz del Calvario, está bien, pero más o menos hizo la mitad o la tercera, las tres, ¿cómo se llama? Las 2 o 3 partes de mi salvación, pero el resto lo hice yo. En ese caso al Señor Jesucristo le están diciendo, sí, me debes por las obras que yo hice. Así que yo no entro al cielo gratis, yo entro al cielo por lo que algo hice, así que me pagas ahora. Esos son los autoderechos, que se creen. Los otros son los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4 dice, porque el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no les ilumine la luz del Evangelio en la presencia de Jesucristo. Si usted puede leerlo rapidito. Segunda de Corintios 4:4 es un versículo clave, hermanos. Ese para los incrédulos. Estos incrédulos, por esa incredulidad, son incapaces de ver la gloria de Dios y de las buenas nuevas en sus propias vidas. Ellos no pueden verlo porque no lo entienden, no entienden el mensaje de la gloria de Cristo, el que es la imagen viva, la imagen perfecta del Dios eterno. ¿Qué es Jesucristo? La imagen misma del Padre eterno. Jesucristo es la presencia viva de Dios. ¿Qué dice? Porque el Dios de este mundo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca. Ellos no entienden. Ellos no pueden tener esta revelación del divino Dios. Entonces, si no tienen, hermanos, porque el Espíritu Santo no les facilita, porque el Espíritu Santo no los capacita para llegar a ese clima de entendimiento, entonces ellos no creen. Los incrédulos no creen en Dios, sino en lo que ellos piensan. Los incrédulos piensan y creen y obedecen solamente lo que ellos quieren pensar, solamente lo que ellos quieren hacer. Ellos no quieren obedecer a nadie, sino a ellos mismos. Por eso es que pierden la razón. Y para los incrédulos, hermanos, la razón misma es que Dios no existe. Dios no es. Dios no hay Dios. Eso es el incrédulo. El incrédulo se cierra. Dice, no hay Dios. Dios es un pensamiento, dicen los incrédulos. El incrédulo dice, Dios es un pensamiento que el hombre lo creó por temor a la naturaleza, por temor a un terremoto, por temor a un maremoto, por temor a un volcán, por temor a un hundimiento, por temor a una catástrofe. Dios
creó esa idea. Eso es un pensamiento, dice el incrédulo. No hay Dios. ¿Por qué dice ahí? ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, Satanás, cerró la mente de estos que no creen. Ese es el incrédulo, no cree en Dios. Entonces dice, esta categoría de personas Dios no puede salvar porque ellos se niegan a creer en Jesucristo, que es, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ellos no creen en eso. Ellos no. No existe para ellos. Y muchos de estos hay, hermano, muchos de estos que han salido de las iglesias, hermano, habiendo creído por un tiempo, habiendo recibido el evangelio, la palabra viva de Dios, se echan para atrás después de un tiempo y no creen. Se niegan. Y es peor, el evangelio mismo se encarga de endurecer esos corazones para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira, dice segunda de Tesalonicenses. Entonces, solamente Jesucristo, hermanos, puede salvar. Solamente en Jesucristo se puede creer. Ahora, no se necesita ser inteligentes, ¿o sí? ¿Se necesita ser muy inteligente para ser salvos? No. ¿Se necesita dinero? No. ¿Se necesita ser simpáticos? No. ¿Qué se necesita para ser salvos? Creer en el evangelio. Amén. Porque la palabra dice, porque el reino de Dios se ha acercado. Creed en el evangelio. Eso dice en primer versículo de San Marcos. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Creer en el Señor y no en las apariencias. Creer en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Al morir en la cruz del Calvario, Jesucristo nos redimió del pecado. Y con el derramamiento de su sangre, pagó la deuda impagable que nosotros teníamos con Dios. Eso es más que suficiente, es la obra suficiente para que nosotros, hermanos, tengamos redención y salvación a través de Jesucristo. Otro tipo de personas son los hipócritas, mire. Aquí hay otro tipo de personas, los hipócritas. ¿Y quiénes son los hipócritas? Dice, Dios no puede salvar a los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? La palabra hipócrita viene de la palabra griega que significa autor de teatro. Es un teatrero como ese. Es un actor que aparenta lo que no es, dice. Un hipócrita entonces es aquella persona que finge ser lo que no es. ¿Para qué? Para recibir reconocimiento o ganancia. La hipocresía es el resultado de un orgullo profundo. Mire, un orgulloso es difícil. Si no es por la obra redentora de Jesucristo, el orgulloso es difícil de rendirse a los pies de Jesucristo, como que no necesita. Entonces, bendito sea Dios, el que procura seguir y vivir de acuerdo a las leyes de Dios, entonces este es el que ama a Dios. Pero el orgulloso, el hipócrita, no ama a Dios, no aprendió a amar, no aprendió a respetar, no aprendió a valorar. Ellos solamente viven para ellos, son ellos y nada más que ellos, y no dan su brazo a torcer. Por eso que es difícil, hermano, lidiar con un hipócrita. Es muy difícil. En la Biblia nos presenta, hermanos, en Proverbios, 3 tipos de personas. Que dice los simples. Los simples aman la simpleza, sí, mientras no conocen
la verdad. Pero los simples, hermanos amados, son fácil de moldear porque su corazón es moldeable. Y ellos creen. Y cuando creen, Dios lo transforma. Otro tenemos los insolentes. Los insolentes son los groseros, aquellos que andan por la calle, profiriendo una palabra, otra palabra de su ignorancia. Pero ellos también pueden moldearse. El insolente ama la insolencia, la imprudencia. Son incorrectos, soeces. Pero cuando conocen la verdad, se apartan. Pero, hermanos, los necios, la palabra dice que los necios no se puede corregir a un necio. Por eso la palabra dice, no discutas con un necio, pierdes tiempo. ¿Por qué? Porque el necio odia la sabiduría. Odia la sabiduría. Si odia la sabiduría, ¿qué haces con eso? Y hay otros hermanos que tienen el carácter animal. Ese que tiene carácter animal, primero hay que traerlo al carácter humano, por la misericordia de Dios. Y cuando ya sientes que está en el carácter humano, recién lo vas a llevar al carácter cristiano, por la palabra y la moldeación del Espíritu Santo. Estos que tienen carácter animal son los que violan mamá, hijos, carácter animal. Son humanos, gracias, pero tienen el carácter animal. Bendito sea Dios. Muy bien. Entonces, este es el tipo de gente que a veces hay en la iglesia, hay este tipo de... Y lo vamos a ver, hermano, vamos a ver. Jesús dice, mostró desaprobación de los hipócritas. Mateo 23, 13. Es lo que les decía antes. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, ¡ay de ustedes, fariseos, maestros de la ley, hipócritas! Ustedes cierran el cielo, cierran el reino de los cielos en la cara de la gente. Ustedes mismos no entran ni dejan entrar a los que están tratando de entrar. Mire lo que le dice el Señor. Ustedes se ponen delante. Ustedes son un obstáculo. Ustedes son un tropiezo para la gente. No entran porque no van a entrar por hipócritas. Y tampoco dejan entrar a los demás. Y hay hipócritas, hermanos. Un hipócrita es el que está dentro de la iglesia y empieza a hablar de los demás. Entonces el nuevo que viene dice, ¿qué tipo de gente es este entonces? ¿Qué tipo de gente hay aquí? Porque una cosa es que usted me vea predicar y usted no sabe nada de mí. Y me mira con buenos ojos. Pero si uno se acerca y le dice, ay, si supiera del pastor, yo lo conozco años, hasta estudiábamos juntos. Tú no sabes cómo es terrible. Te voy a contar una nomás. ¿Tú crees que la próxima vez usted me va a ver con los mismos ojos? Claro que no, aunque sea mentira lo que le ha dicho a la persona. Entonces, este es el tipo, hermanos, de la desaprobación. Jesucristo desaprueba totalmente la participación de esta gente en el reino de los cielos. Los hipócritas, dice, son engañadores. Por sus acciones, muchos candidatos potenciales al cielo terminarán en el infierno. Los hipócritas se jactan de ser justos y puros, pero son adictos a las mentiras, fornicación, adulterio, glotonería, odio, amargura. Hay gente amargada dentro del colegio, dentro de la iglesia. Hay gente resentida dentro de la iglesia. No es que mi papá me hizo esto. No es que mi mamá, cuando yo era chiquito, mucho me castigaba.
Cuando yo era chiquito, mi mamá le compraba ropa a mi hermanito y a mí no me compraba. Resentidos. Yo quise estudiar, pero mi papá no me ayudó. Resentidos. Y el resentimiento da paso a la amargura, amargados. ¿Esos no se han arrepentido de verdad? ¿Y el amargado da paso a qué? El resentimiento da paso a la amargura. La amargura da paso al odio. Y hay hijos que dicen, ojalá esta vieja se muera, ojalá este viejo se muera ya. Como el hijo pródigo. Ahí cuando usted lee parece suavecito, parece que no dice nada, pero el Señor ha puesto a la iglesia pastores para que expliquen. ¿Sabe lo que dijo el hijo pródigo? Papá, dame la parte de la herencia, porque yo estoy esperando que te mueras y tú no te mueras, ni la gripe te da. ¿Cuándo te vas a morir? Así que dame la parte de la herencia. De repente me muero yo primero. Imagínese cómo quedó el corazón de ese padre que tal vez pensaba, este hijo me ama. Destrozó el corazón del padre. Dame la herencia. Y el papá le tuvo que dar. ¿Para qué? Para que lo malgaste. Corazón malo, corazón perverso. Y está hablando del reino de los cielos. Entonces, hermanos, estos son los tipos de hipócritas que se presentan como puros, como santos, pero la boca es terrible. Ellos van a presentar los pecados de los demás para tapar los suyos. Porque si alguien le dice, bueno, tú me estás hablando de fulano y sutano, pues vamos a hablar de ti. A ver, cuéntame tú. Hay gente que dice, ahí en esa iglesia son puros hipócritas. Pues dígale, hay un lugar más. Te estamos esperando a ti. Queda lugar para ti. Hay gente que habla sin saber. Como ese día que nos íbamos con mi hermano Luis en el taxi. Uno que dice que es pastor, después dijo que no era pastor. Nos empezó a decir, ustedes son mentirosos, ustedes andan hablando mal. Y yo le dije, ¿me conoces a mí? No, entonces ¿cómo puede decir que ustedes? Terrible el hombre. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos amados. ¿Con quién estás hablando? Apártate. No sigas. No camines con esos. Porque ora más bien para que el Señor pueda, hermano, tocar su corazón y puedan cambiar, porque no hay manera. Y aquí vamos a ver. ¿Por qué los cristianos son hipócritas? Hay una pregunta aquí. ¿Por qué los cristianos son hipócritas y tan hipócritas? El hecho de los cristianos sean hipócritas, dice, es la razón exacta para que exista el cristianismo. ¿Por qué? Yo me copié esta. Todas necesitamos un plan, mire, todos necesitamos un plan, dice, para restaurar nuestra relación con Dios. Dios eligió un pueblo específico, el pueblo de Israel, que viene de Abraham, constituyó una nación en la cual hizo que su presencia fuese manifestada y conocida en el mundo a través de éxitos y fracasos,
de este pueblo elegido y no funcionó por la hipocresía. ¿Lo entiende? Por el hecho de la existencia de la hipocresía en el mundo, Dios dijo, voy a elegir un pueblo, el pueblo de Israel, venido de Abraham, de un hombre y de una mujer, para que ese pueblo no sea hipócrita. Dios tuvo un plan con el pueblo de Israel. Este pueblo va a dejar de ser hipócrita, porque este pueblo va a caminar conmigo, dijo el Señor. Entonces yo a través de este pueblo que ha dejado de ser hipócrita, voy a mostrar cosas maravillosas al mundo. Para que el mundo se convierta y deje de ser hipócrita. Pero ¿qué dice? Que después que eligió a ese pueblo, lo escogió, lo circuncidó. Entonces, lo echó a andar por el mundo. Pero dentro de poco, se olvidó de la presencia, se olvidó de las leyes y los mandamientos que Dios le dio a ese pueblo para que dejara la hipocresía. Y se volvió a mezclar con el mundo y se volvió más hipócrita. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros hemos sido hipócritas en el mundo. Pero como nosotros somos llamados la eclesia, que quiere decir los llamados de, los sacados de, nosotros hemos sido elegidos para salir del mundo, para dejar la hipocresía, el pecado y la maldad, y Dios nos traslade a su pueblo santo, que es la iglesia. Eso significa la iglesia. Los salidos del mundo, del pecado, los salidos de Egipto, como el pueblo de Israel, para vivir para Dios en santidad. Ese pueblo de Israel volvió a cometer lo que cometió Adán y Eva en el paraíso. Esto viene ¿por qué? Por la influencia directa de Satanás. Dios le dio a Adán y Eva un paraíso para que vivan y vivan felices. Pero Satanás los engañó, los engatusó. Y sembró la maldad del pecado, y por ese hecho Adán y Eva perdieron los privilegios de un paraíso y tuvieron que sudar afuera, labrando la tierra en el sol y en todo este mundo. El pueblo de Israel, después de ser elegido para dejar la hipocresía y la maldad, volvió otra vez a ser hipócrita, y peor todavía. Dios ha levantado una iglesia para que dejara toda esa trampa de el corazón del mundo, para que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, deje el mundo, para que el mundo salga del corazón de los hijos de Dios. Pero ha sucedido algo terrible. Los hijos de Dios han salido del mundo y han venido a la iglesia. Pero el mundo ha vuelto a penetrar en el corazón de los hijos de Dios y siguen hipócritas. Y peor todavía, ¿a dónde los mandaremos? ¿Quién los reformará? Pablo dijo en una ocasión que las mujeres no hablen dentro de la congregación. Ni Pablo pudo hacer callar a las mujeres. Esa es la razón entonces, que hay hipócritas dentro de la iglesia. Que se irán, se irán. Y usted dirá, ¿pero qué hacemos?
¿Qué hacemos? Nos estamos analizando nosotros. Quizás nosotros también somos hipócritas. Entonces es un análisis. Porque Dios ha venido a salvarnos, no ha venido a condenarnos. Ahí mismo la palabra dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3:17. Entonces, Dios preparó al mundo para recibir a su Hijo Jesús, que habría de redimir al mundo y a la humanidad para siempre. Pero no mucho tiempo después el mundo comenzó a andar mal, porque los seres humanos eligen andar sus propios caminos en lugar de los caminos de Dios. Se repite lo que hizo Adán y Eva, lo que hicieron el pueblo de Israel, y la iglesia lo repite. Jesús fue enviado al mundo para levantar una iglesia que dejara todas estas cosas. Pero Jesús fue levantado al cielo y empezó las falsas doctrinas. En el tiempo de Pablo, él luchaba contra los judaizantes, él luchaba, hermano, contra un montón de tipos de hipocresía dentro de la iglesia. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, cuidarnos. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué hay en el corazón de los cristianos? ¿Qué hay en el corazón de los cristianos? ¿Amas realmente a Dios? ¿Qué haces afuera? Y cuando vienes aquí, ¿eres lo mismo que afuera? ¿O eres diferente? Y cuando estás aquí, eres una persona. ¿Eres la misma persona afuera? ¿O eres diferente? ¿Qué conversas aquí con tus hermanos? ¿Y qué conversas afuera con los que no son tus hermanos? ¿Hablas el evangelio? ¿Tienes a Cristo en el corazón? Y que no lo puedes encerrar, porque a Jesucristo no se le puede encerrar en una doctrina. No se le puede encerrar en 4 paredes. No se le puede encerrar en enigmas, en parámetros. Jesucristo tiene que ser libre, libre para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, aquí Merriam-Webster define a un hipócrita, dice, como una persona que adopta una falsa apariencia de virtud o religión. Mire, no es virtuoso, no es ni religioso, pero aparenta y actúa en contradicción con sus creencias establecidas. Hay personas que de frente no te dicen nada. De frente no te hablan nada. Como dicen en el lenguaje criollo, pujan nomás. Pero apenas le das la espalda, hablan a boca llena. ¿Y qué tiene que ver? Porque son hipócritas. Vamos a ver entonces otro rápido, los blasfemos, porque si no nos va el tiempo. ¿Qué es los blasfemos? Ojo aquí, ojo aquí. ¿Qué significa blasfemia? La blasfemia es un delito grave contra la ley. Ojo, la blasfemia es un delito grave. Blasfemar es hablar en contra de la ley de Dios, en contra de lo que Dios le dio a Moisés. Los israelitas deberían adorar y obedecer a Dios en Levítico 24, 10, 16. Pero los hombres blasfemaron ahí. La blasfemia viene de la palabra griega que significa injuriar. ¿Qué es injuriar? Es una palabra
ofensiva, mire. Es una palabra de ofensa. Cuando se blasfema, se ofende a la persona por los dichos de nuestra boca. Es una palabra de ofensa, ofensiva, injuriosa, contumelosa, dice, de escarnio, que en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina. A lo largo de la historia han existido leyes contra la blasfemia, al considerarla un delito público contra Dios. Esto ha sido castigado frecuentemente con la muerte. Un blasfemo debe ser muerto. Pero hoy ya no distinguen, hermano. Hoy a la gente no sabe qué es blasfemia, no sabe qué es hipocresía. Ya lo han mezclado todo ya. Han creado nuevas palabras para suavizar las cosas. Entonces, dice aquí, en varias ocasiones los judíos acusaron a nuestro Señor Jesucristo de proferir blasfemas. Le dijeron al Señor Jesucristo, ¿cómo tú puedes perdonar pecados? ¿Acaso tú eres Dios? Miren lo que le estaban diciendo a Jesucristo, al Señor. ¿Por qué? Por la ignorancia, por el desconocimiento, por la falta de revelación. Jesucristo no se hacía pasar por Dios. Él era Dios, pero como era Dios perfecto y hombre perfecto, estos que esperaban la presencia del Mesías no lo podían reconocer porque eran autoderechos, porque eran autosuficientes, porque eran hipócritas y porque eran blasfemos. Eso más predominaba en el corazón de estos estudiosos de la ley, y al Señor Jesucristo no lo reconocieron y le injuriaron. ¿Cómo tú te haces pasar por Dios? ¿Acaso eres Dios? Eso era una injuria. Entonces, ni aun cuando Jesucristo resucitó, ellos debían reconocer que Jesucristo era un santo, que Jesucristo era puro. Por eso que la muerte no pudo detenerlo. La muerte no puede detener a la persona que es santa. Por eso cuando nosotros seamos sepultados mientras Jesucristo no viene, en el momento que Él aparezca, nosotros resucitaremos porque vivimos en santidad. Y toda la persona en santidad, la muerte ni el infierno, ni las fuerzas de las tinieblas podrán retenernos. Entonces, todas estas blasfemias, hermano, que hablaron en contra del Señor Jesucristo. Y Jesucristo advierte aquí, alguien puede leer en Mateo 12, 31, Mateo 12, 31, rápido nomás. Gloria al Señor. Blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ese dice el 31. Mire, el Señor Jesucristo dijo claramente, usted puede hablar en contra del Hijo, en contra del Padre, incluso te puede blasfemar, le será perdonado. Pero todo aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, ¿no le será perdonado? Dicen el 32, léalo, hermano. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Entonces, cuidado.
Cuidado, hermano. Cuidado, cristianos, amados hermanos, mucho cuidado. Porque aún un hombre puede hablar una palabra que Dios le pone en el corazón, puede decirlo. Y alguien se levante y diga, no, ese está hablando. Cuidado que está hablando en contra de Dios. Y si el Espíritu Santo revela esa palabra, mire lo que puede estar haciendo. Por eso es mejor callar. Es mejor callar. A veces hay gente que dice, no, pero aquí yo traigo palabra porque Dios me ha dicho. Aquí traen palabra humana, palabra que no es inspirada. Cuidado, cuidado. ¿Por qué el enfriamiento en nuestras vidas? ¿Por qué la indiferencia en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Dios puede dejar de hablar a esa persona. Por la ligereza de hablar en contra de alguien que puede ser negrito, pequeñito, tal vez nuevo en la fe, pero que el Señor le inspira. Y está hablando de parte de Dios y alguien quiere aplastar. Cuidado con la blasfemia. Cuidado con hablar mal. Es mejor callar. Por eso hay gente que quiere exhibirse. Y ese es el hipócrita. El hipócrita quiere exhibirse. El hipócrita incluso puede estar recibiendo un mensaje que el Señor le está hablando, el Señor le está hablando directamente que es hipócrita, y el hipócrita se levanta y viene y dice, no, este es un mensaje que la verdad, yo les digo que es un mensaje de Dios, tienen que hacer lo que ahora se ha predicado, tienen que hacer, ese es el hipócrita, hermano. El hipócrita quiere decir, no, es lo que han hablado no es para mí, es para otros. El hipócrita es igual que el blasfemo, casi igual. Entonces, pero un cristiano, dice, ¿puede un cristiano convertirse en apóstata? Perdón, estamos en los apóstatas, ya no, estamos todavía en los blasfemos, perdón. En en Hebreos 10:25, 10:26, 27, puede leerlo rápido, hermano. Lo vamos porque quiero terminar con esto. Cuidado contra la blasfemia del Espíritu Santo. No es guiado por el Espíritu Santo. Cuidado. Hebreos 10:25. Uh-huh. Hebreos 10:25 dice. 10:26. Hebreos 10:26. Porque si declaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Ahí nomás. Mire, si después de haber conocido la verdad, el evangelio de la verdad, uno peca voluntariamente, ¿qué quiere decir eso? Que yo sé que no debo hacerlo, pero lo hago. Eso es pecar voluntariamente. No, yo quiero pecar. El Señor me está diciendo, no lo hagas, pero yo lo hago. Por mi propia voluntad lo hago. Es pisotear la sangre de Cristo y tener en menos, en nada, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es pecar voluntariamente. Ya no queda sacrificio por los pecados, por cuanto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario lo tienen en nada, no lo reconocen, no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Ya no siente, ya no tiene en el corazón, ya no le habla a Dios. Ellos saben que después de haber salido de la congregación, no deben hacerlo, pero lo hacen. Vuelven a lo mismo.
Y lo hacen con gusto, lo hacen con alegría. Cuidado entonces con eso. Entonces ya no queda sacrificio. ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio en el fuego eterno. Voluntariamente lo hace. Se sale porque quiere hacerlo. ¿Quién lo va a frenar a esa persona? Ni el Señor. Por su gracia lo atrajo. Por eso, hermano, hay mucha gente que dice, no, pero si estaba en la iglesia, pero si oraba, aún hablaba en lenguas, pero ahora está afuera, ya no siente nada, ha muerto, Dios ya no le habla, es peor. Por eso dice, si un demonio salió, ahora hay 7 demonios peores, ya se copó, se endureció. Dios mismo, el Espíritu mismo, que derrite a la cera, también endura al barro y es impenetrable. Son 2 acciones. Muy bien, vamos a ver otro. Los muertos. ¿Qué significa un muerto en la Biblia? La Biblia es, este es un concepto tácito al respecto. Dice, en la Biblia la muerte es equivalente a la lejanía y ausencia de Dios. Deuteronomio 5:26, Salmo 18:47. Bueno, dice, Dios es la fuente de la vida. Salmo 36:10. El que sostiene en ella la vida. ¿Dios puede salvar a los muertos? No. Pero en muchas sociedades, incluso nosotros, hermanos, nuestros parientes, ¿qué dicen? ¿Qué dicen nuestros parientes? Mire lo que esta equivocación tan grande, tan grande. Hay gente que dice, vamos a hacer la misa de mi mamá, la misa de mi papá, la misa de mi hermano. Y contratan a curas. A veces hay hasta pastores, hermanos, que se dan a este juego. Pero quiero que la gente entienda, hermano. Todo es en esta vida mientras vive. Mientras vive tiene ocasión de salvar su vida. Porque es una decisión voluntaria y es la mejor decisión que el hombre hace en esta vida. Pero esa decisión es para seguir a Cristo y ser fiel a Cristo. No es, hermano, para venir de vez en cuando a hacer como quiero. Por eso dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Ya cuando muere ya no hay nada, pero la gente es tan ignorante en ese sentido. Que van a hacer misa, ¿para qué? Para que su ser amado salga del infierno y vaya al cielo. Eso del purgatorio es un invento. Eso no existe, el purgatorio no existe. En la Biblia solamente hay 2 lugares, el cielo y el infierno. O en esta vida, hermano, logra su salvación para vivir con Cristo para siempre, y sin Cristo se va al infierno. Por más que haga obras, por más que piense lo que piense, ni todas las oraciones de los santos pueden sacarlo del infierno. La decisión es personal. Así que no creamos, hermanos, porque después de la muerte ya no hay salvación. Hay separación definitiva de Dios. En el infierno, mientras tanto, y luego del juicio, en el lago de fuego. Entonces, ese camino a la vida eterna comienza y termina aquí, mientras aún la persona está viva. Que oiga este evangelio y que crea en Dios, como estamos hablando, entonces Dios le dará la salvación para vida eterna. El infierno es un invento nada más. Hoy es el momento entonces de hacer esa decisión. Otra,
Otro tipo de personas que Dios no puede salvar son los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Los apóstatas son aquellas personas que por un tiempo estuvieron en el cristianismo, ojo. Por un tiempo estuvieron en la iglesia. Pero luego abandonaron la iglesia porque negaron su fe. Por eso ahí dice, ¿no? No como algunos tienen por costumbre el dejar de congregarse, dice en el 10:25, Hebreos 10:25. Y Hebreos 10:26 dice, no pecando voluntariamente. Entonces, este tipo de gente, hermano, tal vez hasta danzó, cantó en la iglesia, pero hoy está afuera. Hoy ya no asiste a la iglesia. ¿Qué ha hecho? Ha negado su fe. Tienen poco la iglesia, no lo respeta, no lo considera. Este tipo de gente son apóstatas. El apóstata es aquel que abandonó la iglesia y hoy vive como vive. Vive como el mundo. Se emborracha, fuma, habla como el mundo, se ríe con chistes colorados, peca y lo hace con alegría. Ese es un apóstata. Los que estaban dentro y hoy están fuera y no quieren venir. Ese es un apóstata. Entonces, bendito sea Dios. Estos apóstoles, ¿saben lo que dicen? ¿Por qué no asistes a la iglesia? No, dicen, porque yo no estoy de acuerdo con la doctrina. Ese pastor predica una doctrina que a mí no me gusta. Así dicen. ¿Y por qué no se va a otra iglesia entonces? ¿Por qué no se va a otra congregación? ¿Por qué abandonó? Si sabe que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que congregarse. Tiene que estar donde la Biblia dice, donde están 2 o 3 en mi nombre. Ahí estoy yo en medio. No. El Señor nunca dijo, congrégate en tu casa, bautízate en tu casa, ora en tu casa. No. Para eso hay un lugar donde congregarse. Para eso tiene que estar bajo la tutela de un pastor o de un líder. El día, hermano, que venga Jesucristo, ¿qué podrá decir? ¿Dónde congregaste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu fe? No, no tenía fe. Negó su fe. Esos son los hermanos que hacen trizas la fe. Rompen su compromiso con Dios. Esos son los apóstatas. Así que, ¿puede un cristiano convertirse en un apóstata? Sí. Es el alejamiento decisivo de la fe. Un apóstata es una persona que durante un tiempo afirmó ser cristiano, pero después abandona y renuncia al evangelio y a la fe que profesaba. Apostasía viene de la palabra griega que significa un desacato a un sistema o autoridad establecida, una rebelión, un abandono, una deserción de un principio arraigado en el cristianismo. Es la ruptura de su fe personal. Ese es un apóstata. Dios no puede salvar a los apóstatas. Segunda de Pedro 2:20-22. Esta escritura es muy clara, hermanos. Ahí debe estar. Y ya vamos terminando. Segunda de Pedro 2:20-22. ¿Qué dice? Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el
perro vuelve a su vómito, y la puerca la van a revolcarse en el cielo. Amén. Yo creo que no hay palabra más clara que esa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios no puede salvar a los apóstatas. Entonces, los apóstatas, dice, se alimentan y abrazan la naturaleza pecaminosa del mundo, el mundo que es sin corazón. Algunos apóstatas regresan a Cristo, ojo, y luego vuelven de nuevo al mundo. Y el pecado, y al pecado, pero nunca vuelven a Dios de verdad. En todo caso, se rebelan contra Dios, abandonan a Dios y desertan definitivamente del camino de la salvación que alcanzaron solo por la gracia de Jesucristo. Al que hace estas cosas, Dios no puede salvarlo. Estos son los 6 tipos de personas a las que Dios no puede salvar. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por esta lección. Tú nos enseñas, nos corriges, nos hablas, Padre, tan claro. Tu palabra es el patrón, tu palabra es la base, tu palabra es la puerta que nos abre, Señor, al entendimiento, Padre Santo. Apártanos, Señor, apártanos, Padre, de estos espíritus. Aléjanos, Señor, de esta gente. Mal ejemplo, bendito Padre. Tropiezo, Señor, para los que quieren entrar. Amado Dios, aún, Padre, somos los que cerramos la puerta a nuestra propia familia, porque habiendo profesado una vez ser alguien, ser un hijo de Dios, ahora, amado Dios, avergonzamos a Dios. Y ya no lo somos, Padre. Y ni siquiera mostramos indicios de volver, ni de humillarnos ante tu presencia y reconocer que estamos en el camino equivocado. Padre, toca el corazón de algunas de estas personas y que vuelvan a tu casa, Padre. Bendito Señor, atráelos, dales una oportunidad, Padre amado. Si es que son de nuestra congregación, si es que son de otras congregaciones también, Padre bendito, dales ocasión, Señor. Hale propicio, amado Dios, y perdona sus pecados, pero que vuelvan definitivamente, Padre amado, y no jueguen contigo, porque esto es muy serio. Según tu palabra nos ilustra, nos encamina y nos habla con claridad, Padre bendito. Oh Señor amado, de estos 6 tipos de personas a los que no puedes salvar. Así que ahora te pido, amado Dios, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Padre Santo, y límpialo, amado Dios, de tal manera que sea la base, Padre, para el emprendimiento de un evangelismo poderoso con la participación de tu presencia y el Espíritu Santo. Atraiga las almas, Padre bendito, y esta iglesia empiece a crecer, Señor. Gracias, Padre, porque creemos en ti, Señor. Tu poder y tu presencia es digno de alabar, de aceptar y de adorar en el resto del tiempo que nos queda vivir en esta tierra. Bendice a tu pueblo, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Paz, hermano.